Para comentar un poco el desarrollo del movimiento de los trabajadores desde 1983 en adelante, hacer un par de puntualizaciones. Lo primero, la recuperación de la democracia se debe en gran medida a la lucha del conjunto del movimiento obrero contra la dictadura y en todos los frentes. En segundo lugar, marcar que, como dato sobresaliente, en el año 84, la única organización gremial grande, importante del país, que tuvo una renovación absoluta en su comisión directiva fue la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, ganando a Horvat, que era el burócrata que conducía esa organización, un hombre absolutamente ligado a la dictadura militar y a sectores de la Armada, y recuperación que tuvo como líderes a Víctor de Genaro y a Germán Abdala, entre muchos otros. Hablando de Abdala, Abdala fue secretario general de la seccional capital de ATE y posteriormente, en el 89, en las elecciones en las que adelantadas, en las que Menem va a ganar a nivel nacional, él va a ser electo diputado nacional. Posteriormente va a conformar con otros dirigentes políticos una escisión de la lista del Partido Justicialista que se va a llamar el Grupo de los Ocho, es decir, una oposición dentro del propio bloque del oficialismo. El Grupo de los Ocho tuvo incluso un bautismo anterior en reuniones que se llevaron a cabo en varios lugares, pero fundamentalmente en un encuentro que hubo en Villa María, en nuestra provincia de Córdoba, donde estuvo Germán Abdala, estuvo Víctor de Genaro y estuvieron otros compañeros. Seguramente ahí estuvo Cacho Mengarelli, estuvo el Gallo Zapata y otros compañeros y compañeras que abrigaban esta idea de empezar a combatir el desastre y la traición que estaba provocando Menem, que llegó en nombre del movimiento nacional, en nombre del peronismo, con la revolución productiva y el salariazo, y terminó dándole el golpe final al estado de bienestar en nuestra patria. Con la recuperación democrática, la recuperación de ATE, esa primavera que se vivió en los primeros años del 84, 85, 86, también fue oportuno para reflexionar respecto a las posturas y a los lineamientos que se iban reacomodando dentro del movimiento obrero. Siempre ha habido en la historia de la clase trabajadora diferentes corrientes, unas que van a favor de lo que dicta el poder de turno y otras que nadan precisamente contra la corriente, que son combativas, rebeldes, que piensan que no está todo dado, que no hay que venir a administrar lo que ya existe, sino a transformar una sociedad que es esencialmente injusta y violenta. En diciembre de 1991, un grupo de dirigentes que se va de la CGT cuando la CGT termina acordando todas las políticas del gobierno de Carlos Menem, que eran específicamente la destrucción de las empresas del Estado y del capital social que había acumulado el pueblo argentino durante muchos años, entregándolo a sectores concentrados y extranjerizados de la economía. Ese grupo de dirigentes decide alejarse de la CGT y en Bursaco, donde existe un campo recreativo de la Asociación de Trabajadores del Estado, se va a producir lo que se llama el Grito de Bursaco, el acto fundacional de la Central de los Trabajadores Argentinos, donde se va a dar a conocer un documento donde quedan explicitados 2 o 3 puntos que van a ser sus banderas fundacionales. En primer lugar, la defensa de la libertad y la democracia sindical, es decir, que los trabajadores se organicen a como dé lugar, según su propio leal saber y entender, y no dependiendo de que el Ministerio de Trabajo le diga si es un sindicato o no es un sindicato, o dónde tiene que afiliarse. Es decir, interpele el modelo del unicato sindical que hoy le sirve a la burocracia prebendaria. En segundo lugar, reivindica el tema de la autonomía. La clase trabajadora es autónoma de los patrones, de los gobiernos
y de los partidos políticos. En tercer lugar, reivindica la lucha por los derechos humanos. No existe posibilidad de desarrollo de una central de trabajadores sin dar cuenta de la lucha de los derechos humanos, no solo de los que pasaron la violación de los derechos humanos que hizo la tiranía oligárquico-militar, sino también respecto a los derechos humanos de nueva generación, el derecho al trabajo, a la vivienda, a un salario digno, a la salud, a la educación, cuestiones que muchas veces son dejadas de lado. En otro de los puntos centrales que se marca es el tema de no pago de la deuda externa. La defensa de que la soberanía de la patria descansa en no ser dependientes del pago de una deuda que es ilegítima e ilegal. Porque, como bien dice el compañero Claudio Lozano, las deudas se pagan, las estafas, la usura, no. Esos puntos van a guiar el accionar de la CTA hasta el día de hoy. Insisto, fueron elaborados y fueron promocionados durante lo que se llamó el Grito de Bursaco en diciembre de 1991. La CTA va a crecer y se va a multiplicar en los 90 porque va a estar a la cabeza de la resistencia contra el menemismo, junto a la agrupación interna dentro de la CGT que lideraba Hugo Moyano. Fueron los principales opositores desde el campo social, sindical y muchas veces político al proceso de destrucción de las herramientas del Estado nacional a manos de la dupla Menem y Cavallo, en contra de las reformas previsionales, jubilatorias, que se llevaron adelante en toda esa etapa. La CTA y Moyano tuvieron una fuerte presencia en la calle y demás. La central incluso lideró lo que se llamó la Marcha Grande primero, la Marcha Federal luego, y después fue una de las promotoras de la constitución del Frente Nacional contra la Pobreza, que va a lanzar lo que hoy es una consigna que está manejando prácticamente todos los sectores políticos y sociales del campo popular, que es la necesidad de un ingreso universal para todos aquellos, para que no haya ningún hogar pobre en la Argentina. El FRENAPO planteaba el seguro de empleo y formación, un ingreso, una asignación universal por hijo, es decir, una suerte de piso de renta básica para que ningún argentino, ninguna argentina, ningún habitante de nuestro país esté bajo la línea de pobreza. Eso fue muy importante, más de 3.200.000 personas votaron en los días de diciembre del 2001, pocos días antes de que explotara el argentinazo, luego del desastre de la Rúa, Chacho Álvarez y Cavallo, que prosiguieron las políticas de Menem, que dictan el estado de sitio, que genera la rebeldía y la revuelta popular y la matanza de más de 30 compañeros y compañeras a manos de las fuerzas de la represión. Pero eso lo vamos a contar en otro capítulo. Mientras la CGT participacionista burocrática negociaba con Menem, Cavallo y los factores de poder ligados a la embajada estadounidense, Moyano desde dentro de esa estructura y Víctor de Genaro conduciendo junto con Marta Maffei a la Central de Trabajadores Argentinos van a ser los referentes de la oposición al modelo cipayo, entreguista y de pérdida de soberanía que implicó el menemato. Desde el campo político, el Grupo de los Ocho y Germán Abdala eran su correlato en el Parlamento. Y si bien es cierto que la correlación de fuerzas era desfavorable para los sectores que pensábamos que lo que se estaba haciendo era una política en contra de los intereses nacionales y por lo tanto una política antipopular, sin embargo es muy valioso la resistencia que se llevó adelante porque dejó demostrado que la organización, la coherencia, la convicción con que se encaran estos procesos terminan dando finalmente sus frutos, más allá
de que estos demoren en el tiempo. El menemismo se va a extender, va a ser reelecto en el 95, el plan de convertibilidad que imaginó Cavallo, que significaba un peso a un dólar, y que implicó una negociación con los grupos de poder concentrados en el sentido de plantearle, mire, por unos años van a dejar de ganar con el tema de la inflación, pero nosotros vamos a privatizar y a entregar todas las empresas del Estado y se las vamos a dar a ustedes. Y de hecho se las dieron. Los trenes, la electricidad, el teléfono, el agua, el gas, todos los servicios públicos que estaban en manos del Estado fueron transferidos a manos privadas, a sectores concentrados y en la mayor parte extranjerizados. Pero después del 95 empieza todo un proceso que va deteriorando la situación económica, los niveles de corrupción del menemismo son exhibidos de manera obscena y aplaudidos por los sectores de la farándula y los sectores de los medios de comunicación que siempre han sacado su tajada en estos procesos mientras los trabajadores daban la lucha y la pelea en la calle, en la confrontación contra esta política que era propia de una república bananera y no de una patria con la historia que tiene la nuestra. Va a terminar esa etapa del menemismo con la asunción del gobierno de la Alianza, donde allí se reciclan sectores del Frente Grande y el Frepaso, supuestamente progresistas, junto con la derecha radical liderada por Fernando de la Rúa, que le va a ganar a Menem, pero va a continuar los lineamientos económicos que tuvo el menemismo, a tal punto que cuando las papas queman lo nombran a Cavallo. Incluso Chacho Álvarez, antes de renunciar como vicepresidente, lo quería como jefe de gabinete, hasta que el desastre, el default y la oposición y la resistencia de los trabajadores hizo que se patentizara esa imagen final de lo que va a ser después la rebelión popular de diciembre del 2001, que es el helicóptero sobre el techo de la Casa Rosada, con la partida de la Rúa y sus cómplices en esta continuidad del saqueo de nuestro país a manos de los sectores dominantes. Bueno, compañeros, le vamos a dar inicio al módulo de la vuelta de la democracia, con todas sus consecuencias. Van a ir acompañados un par de videos de un par de compañeros. Juli lo va a estar subiendo junto al material. Creo que lo que tenemos que tratar de encontrar en esta nueva etapa, en esta última parte que estamos viendo, es tratar de hacer resaltar los problemas que tuvimos como sociedad y como clase trabajadora para tratar de instalar nuestra agenda de trabajo. Pero no podemos perder de vista lo que ocurría en geopolítica mundial, porque habían cambiado las agendas. Se construyó el consenso de Washington y tratar de entender qué fue el consenso de Washington para nuestras economías, cómo emergían teorías políticas de la tercera vía con Tony Blair a nivel mundial y qué implicancias tenía eso para nosotros, además de la caída del muro, que fue muy importante, cómo se consolidó un mundo, o se intentó consolidar un mundo unipolar. Van a encontrar autores como Fukuyama con El fin de la historia, y cómo nuestros mismos intelectuales, los que podríamos llamar de izquierda, progresistas, como le guste, empezaron a dar vueltas sobre un pantano de palabras donde no lograban salir. Así tuvimos a Hardy Negri con su libro Imperio, donde creían que Internet era la horizontalidad de la discusión política. Y fueron aplaudidos
en Washington y en Nueva York, en todos los periódicos. Como no alcanzaron a ver ese tipo de estudios que ellos proponían, las consecuencias que tenían para las clases populares y los trabajadores. Me parece que estaría bueno que una de las tareas que hagan es que encuentren en Argentina cómo nos fuimos llevando o fuimos llegando a ese mismo lugar, ese mismo punto de encuentro que terminó en diciembre del 2001. Recordar cuál fue el proceso de construcción política que se dio y en el que entramos los trabajadores. Saludos y esperemos una reunión la semana que viene. Hacemos una videoconferencia y charlamos entre todos de estos temas.